Hola, lectores. Hoy tenemos visita en el canal, nos acompaña Pablo de Muy Mystical buenas. Games. Pero no viene solo, te No, has traído un montón de bichos y además has traído a Bea. Por una vez, además sí. bien, bien. ¿No la veis? Están Napier y Bea más allá. Bueno, Al están otro aquí, lado. al otro lado de la mesa. Y vamos a presentar este AV Ghost y Ujú. además, me vas a dejar, vamos a echar una partidita Sí. o algo similar para que se pueda ver bien el juego. Pero cuéntanos primero qué es este AV Ghost, de qué va y cuándo lo vamos a poder ver. Ujú. Vale, pues AV Ghost es un juego de terror, es un juego narrativo, cooperativo, y bueno, tiene la particularidad que una de las principales fases del juego, que tiene dos, la segunda fase, que es la fase de investigación, se juega a oscuras. Se puede jugar también con luz normal, sin una aplicación, o sea, es decir, el juego se juega a oscuras con una aplicación. O se puede jugar sin aplicación y con un libro que sustituye por completo a la aplicación también, ¿vale? Y bueno, pues es del típico terror de fantasmas, digamos, de investigación paranormal, en el que tenemos que ir avanzando a través de las pistas que se nos va dando en el caso para resolver el misterio y derrotar a los fantasmas, etcétera, ¿no? Ya podemos ver aquí en la portada el fantasma este que yo creo que ya es característico vuestro, ¿no? Y del juego en Sí, redes y sí, es en... la bruja, es uno de los tipos de los fantasmas, que es el fantasma más potente que hay en el juego. Ese es nuestro fantasma preferido también. Bueno, los autores sois vosotros. Sí, somos Bea y yo, la editorial es Mystical Games y bueno, está el juego en Kickstarter a partir del día 8 de enero, dura 20 días la campaña hasta el 28 de enero. ¿Y quién se ha encargado de estas ilustraciones? Y... Bueno, las ilustraciones de los tableros, por ejemplo, las ha hecho Henning Ludvigsen, se llama, es mismo ilustrador de Descent o Las Mansiones de la Locura también, por ejemplo. Me gustaba mucho el estilo, por ejemplo, y lo cogimos por eso mismo, para hacer un juego de terror también. Y luego los personajes es Jarrod Owen, se llama, que es un artista australiano que está enfocado, especializado, digamos, en hacer más retrato o diseño de personajes directamente que escenarios, ¿no? Vale, yo creo que vamos a pasar a ver la cenital y vamos a ver un poco los componentes porque, bueno, como ya hemos dicho, o como ya has dicho, se juega a oscuras, Sí. con lo cual vamos a hacerlo lo más real posible. Vamos a dejar la habitación más o menos a oscuras para que veáis la sensación real del juego. Pero vamos a ver un plano con, bueno, con los focos, con la luz, para más o menos ver todos los componentes. Y bueno, veis que va con aplicación, que la vamos a tener visible siempre. Y bueno, casi es más fácil que lo cuentes tú, pero bueno, cada uno tenemos nuestra ficha de personaje. Sí. Por ejemplo, el juego tiene 6 casos. Cada caso tiene una carpeta como esta, ¿vale? En cada uno de los casos viene una carpeta como esta, donde en la primera parte del juego, la que se llama ¿Se la puede fase... enseñar? Sí, sí, claro. La fase de reunión es la parte narrativa del juego en la que, digamos, nosotros tenemos una agencia de investigación paranormal. El cliente va a venir a contarnos sus problemas paranormales y nosotros Vale. vamos a ir a resolverlos, ¿no? Entonces, en esta parte narrativa, que es la fase de reunión, es donde se nos plantea el caso, se nos dan los detalles de la casa a la que vamos a investigar. Podemos ver los planos, un montón de detalles que se nos dan para ir metiéndonos en la historia y además se nos dan las pistas. Esta es la parte importante de esta fase, digamos. Se nos dan las pistas donde colocar nuestros dispositivos de investigación dentro del tablero. Vale. ¿Vale? Una vez que se nos ha narrado esta parte, entonces pasamos a la fase de investigación, que es la fase a oscuras del juego, ¿no? Que es donde entramos con las miniaturas y las linternas y demás, ya con las miniaturas de los fantasmas también. Cada uno tenemos nuestras fichas de personaje propia, digamos. Cada uno de nosotros representa el típico perfil de investigador paranormal. Está el parapsicólogo, estudiante de audiovisuales, el cura y la medium. Y además cada uno de ellos tiene un equipo propio, particular de cada rama, digamos, ¿no? Vale. Entonces, bueno, por ejemplo, el investigador paranormal pues tiene grabadora de audio, cámara Polaroid, medidor Geiger y medidor Trifil. Son aparatos que se utilizan para diferentes cosas, ¿no? Bueno, grabadora de audio, pues grabas el audio, pero el medidor Trifil, por ejemplo, pues mide la electricidad estática del ambiente, por ejemplo, ¿no? Vale. Electromagnetismo, diferentes cosas. Y en función de lo que oigamos en la fase de reunión, vamos a tener que utilizar diferentes tipos de objetos, ¿no? Por ejemplo, dependiendo también del caso que vayamos a investigar. Por ejemplo, en el primer caso se utiliza un solo aparato por investigador, pero hay casos más adelante en los que tienes que ir recolocando objetos diferentes o diferentes tipos de equipo, colocando unos en otros sitios diferentes o intercambiando otros porque te hace falta otros diferentes también, ¿no? Por Vale. ejemplo.
Vale, pues hay que dar más información o podemos pasar, yo creo que directamente a apagar las luces Sí, pues, y podemos jugar. jugar Y si se cuando... nos olvida algo, retomamos al final con una pequeña Perfectamente. crítica, les ponemos verdes. Vale, pues empezamos con la fase de reunión. Primero vamos a abrir la carpeta del caso, sacamos estos insertos que hay por aquí y podéis empezar a cotillearlos. Esto para mí. Una foto. Vamos a sacar esto y esto lo dejamos por ahí atrás. Vale. Y mientras tanto, yo voy a ir leyendo la parte narrativa, que es la parte donde se nos van a dar las pistas del caso, ¿vale? Vale. Vale. Eso es el plano de la casa. Aquí podéis ver algunos detalles que ya podéis ir leyendo para que os dan unas pequeñas pistas, ¿vale? Vale, yo empiezo a leer. El cliente de la agencia, el que viene a la agencia, se llama James Ainsworth. Esto ocurre en el lago Cayuga, en el estado de Nueva York. El señor Ainsworth contacta con la agencia el 23 de abril de 1972 a las 9:30 de la mañana. El cliente contacta con nosotros preocupado, ya que asegura haber sufrido capítulos paranormales, tales como objetos que cambian de lugar, sentir presencias extrañas, oír voces a altas horas de la madrugada, etc. A primera vista aparecen las típicas condiciones de un fenómeno poltergeist. El cliente, tras ser preguntado, aporta la siguiente información. La familia Ainsworth acaba de comprar una casa junto al lago Cayuga en el estado de Nueva York. El primer día que visitan la casa, en la guardilla, todavía encuentran juguetes y muebles antiguos. Una cosa que les sorprende es que en todos los rincones y armarios hay apilados montones de pastillas de jabón. Llevan viviendo unos meses y desde los primeros días sienten ruidos, olores muy desagradables, pasos. No le da mucha importancia de que se trata de una casa antigua. Pero con el paso de los días los fenómenos van aumentando. Por ejemplo, los platos de la cocina que se encuentran en las estanterías se rompen solos a altas horas de la madrugada. Estos fenómenos cada vez son más frecuentes, llegando a causar en alguna ocasión daños físicos. A partir de estos sucesos deciden contactar con la agencia AV Ghost. El 24 de abril de 1972 reúno al grupo en la agencia, se les plantea el caso. Indagando en el registro de la propiedad me hago con los planos de la casa. He tomado algunos apuntes donde el señor Ainsworth afirma haber visto y oído cosas extrañas. En el registro de la propiedad consigo el historial de propietarios de la casa, aunque no me dejan hacer copias. El historial resumido dice: la casa fue construida en 1882 por la familia O'Kelly. Tenían 4 hijos, estuvieron viviendo aproximadamente 20 años, hasta que un día el padre, que estaba limpiando su arma, mató accidentalmente a uno de sus hijos. El dolor sufrido por el accidente hizo que pusieran la casa en venta. En 1905 fue adquirida por la familia Hanson. No tenían hijos y estuvieron no más de 2 años. Al marido lo destinaron por trabajo a Wisconsin. En 1909 la compran una pareja, los señores Wilson, de 70 años, para pasar los últimos años de su vida tranquilamente, pero en 1924 murieron ahogados en el lago mientras se refrescaban un caluroso día de agosto. En 1966 vivió Catherine Huxley, una mujer puritana muy religiosa. No se perdía ningún día de misa, muy amable con toda la comunidad, ya que acogía en su casa a cualquier persona necesitada, pero a la vez muy reservada y estricta. Hay un recorte de periódico donde aparece Catherine en una mención de la publicación en la que se anuncian sus jabones artesanales, por lo que era conocida en el vecindario. La mujer murió sola en la casa de forma inesperada. No hay información sobre la muerte, solo el acta de defunción. Después de la muerte de Catherine, la casa fue adquirida por el ayuntamiento y se habilitó para alquiler social. Solo se alquiló una vez desde que el ayuntamiento la adquiriese. La familia Green, que tan solo la ocupó 7 días, comunicaron a las autoridades que se tenían que marchar porque ocurrían sucesos extraños. Finalmente sale a subasta y es comprada por la familia Ainsworth a un precio muy por debajo de su valor de mercado. El 26 de abril de 1972, a las 9 de la mañana, reunido el grupo, nos dirigimos a la casa para realizar la investigación. Nos acompaña en la visita el dueño de la casa, James Ainsworth. Hoy colocaremos los dispositivos correspondientes con el fin de captar el origen del fenómeno y tratar de limpiar la casa. El testimonio de James Ainsworth dice, y esta es la parte principal de esta parte narrativa, es donde es la parte importante y donde se nos van a dar las pistas ahora mismo de la colocación de nuestros dispositivos dentro de la casa, digamos. Vale, leemos ahora el testimonio de James Ainsworth. Hay varias zonas en la casa en las que es insoportable estar. He visto con mis propios ojos cómo los platos de la cocina se rompían solos. Esta parte es una parte de colocación, una pista de colocación de objeto, ¿vale? Uno de vosotros tiene un dispositivo, cuando aquí está diciendo el cliente que ve, ve de ver con los ojos, se refiere, con lo cual necesitamos algo que capte la visión, que es una cámara de vídeo. Me lo pido. Una cámara de vídeo. ¿Y dónde están los platos en una casa? ¿En la cocina? Es
colocamos cámara de vídeo ¿Esta es la cámara? Sí. en la cocina, que está aquí. Ahí. Vale, continúa y dice, creo que el sótano es una de las peores zonas de la casa. Aquí, por ejemplo, están marcando sótano con un círculo rojo. ¿Vale? Esto significa que la siguiente pista es en el sótano. ¿Vale? Vale. Nadie se atreve a entrar. Mi hija ha percibido voces. Una noche casi pierde la razón. Percibía tantas voces que quedó tumbada en el suelo, casi inconsciente. Movía la cabeza de un lado a otro, como si hubiesen fuerzas que le obligasen a moverse de aquella manera tan antinatural. Y además está subrayando que movía la cabeza de un lado a otro. Aquí no está diciendo ni ve, ni oigo, ni... Dice percibo. Con lo cual es un objeto o religioso o mágico. De medium o de cura. ¿Vale? Porque... se trata de la percepción. Dentro del juego viene una explicación también de cada aparato y para qué sirve. ¿Vale? Eso es importante. Entonces, bueno, uno de vosotros tiene un objeto que se mueve de un lado a otro, es la pista que te está dando, me muevo de un lado a otro y hay que colocarlo en el sótano. Entonces la medium que tiene el péndulo, que se mueve de un lado a otro, lo colocamos en el sótano. Vale. Hay que decir también que te puedes equivocar de objeto al colocarlo, no pasa nada. Hay una opción dentro del juego que es cuando te equivocas de objeto y no recoges una pista buena, ¿vale? Si estás jugando con la aplicación se oirá un ruido de niebla de televisión en lugar de la pista de audio correspondiente a la pista buena, digamos. Vale. Se abriría, en ese caso, el menú de recolocación de objetos, colocas otro objeto diferente y vuelves a poner en tu siguiente turno, ¿vale? Vale. Continúa y dice, mi esposa oye voces en el dormitorio. Está diciendo oye, de oír, y dormitorio subrayado. Siento tanto miedo que no soporta dormir en la cama. Lleva varios días durmiendo en el salón. Entonces, grabadora de audio, porque dice oye, dormitorio en el dormitorio. ¿Vale? Y por último, parece que mi hija, a pesar de no querer ir al sótano, se siente atraída a bajar muy a menudo. Sé que ahí abajo hay algo. La última vez que bajé a por ella me asusté muchísimo. Estaba en la habitación del sótano junto a la escalera recitando un versículo de la Biblia. Todo esto está subrayado. Sótano, junto a la escalera, que es esta, la habitación. Y Biblia. Y la Biblia. Pues supongo que aquí el padre Robert... Que tiene una Biblia, la colocamos ahí. En la habitación. Vale. Lo más curioso es que en casa no tenemos ninguna. Tras el testimonio del señor Ainsworth, nos disponemos a colocar nuestros dispositivos de investigación. Ya está. Volveremos por la noche para recoger los resultados y aplicar la limpieza a la casa. Tras el testimonio del señor Ainsworth, nos disponemos a colocar nuestros dispositivos de investigación. Volveremos por la noche para recoger los resultados y aplicar la limpieza a la casa. Continúa por último y dice, el 27 de abril del 72 a las 12 de la noche, el equipo se desplaza a la casa para recoger las pistas, si es que las hay, correspondientes. Cada investigador ha dejado un dispositivo o un objeto sagrado en la zona requerida. La casa está vacía ya que la familia Ainsworth nos la ha cedido durante esta noche para llevar a cabo la limpieza. Todo va a ser debidamente grabado y documentado. Y ya está. Vale, ahora pregunta. Al ser el primer caso, ¿los tenéis así señalados? ¿Va a ser siempre así? ¿O vamos a tener más dificultad y tenemos que percibir esos detalles? Ahora, por ejemplo, habéis visto que las pistas son muy claras y te dice casi el objeto y el sitio donde tienes que ponerlas. Conforme vas avanzando en los casos, se van complicando más. Como, por ejemplo, antes teníamos, por ejemplo, África tiene una célula fotoeléctrica. Esto es un detector de movimiento, por ejemplo, ¿no? Hay pistas diferentes y no... que ya no están marcadas, además. O sea, es decir, te pueden dar una pista que te hace pensar, digamos, que tienes que poner una célula fotoeléctrica en un pasillo, porque por ahí te han dicho que pasa algo, pero no te lo están remarcando en el texto, digamos. ¿Vale? Con lo cual tú tienes que llegar a la conclusión de que tienes que colocar ese aparato. Si te equivocas, lo que decíamos antes, puedes recolocar otro aparato y además tú en cualquier momento puedes coger la parte de los documentos que vienen en el caso y releerlos las veces que quieras. Vale. Luego también más adelante habrá partes en que tengas que utilizar un objeto que ya está colocado, llevarlo a otra zona y utilizarlo en esa zona. ¿Siempre vamos a colocar solo uno o luego iremos...? Depende, en otros casos sí que se utiliza más de un objeto. Vale. En este caso, por ejemplo, es el caso 1 y solamente se coloca un objeto por investigador, pero hay casos en los que tienes que colocar incluso hasta todos los objetos, ¿no? Vale. Eso es. Vale.
Entonces, bueno, esta ya es la parte de reunión que representa nuestra entrada en la casa por el día con el dueño para colocar nuestros dispositivos de investigación. Una vez colocados, nos vamos y volvemos por la noche, que es la fase de investigación y en la que se juega a oscuras y entraremos con las linternas a recoger esas pistas, digamos. Esta es una de las partes fundamentales de resolución del caso. Tenemos que encontrar las 4 pistas buenas, en este caso 4, hay otros casos que tienen más pistas, ¿vale? En este caso 4 pistas buenas para que uno de las 3 partes del caso esté resuelta. Hay que resolver las 3. La siguiente son las pistas. Encima de los tableros tenéis las transparencias que cambian también en cada caso, ¿vale? Estas transparencias están marcadas con números, con letras de colores y con objetos. A lo largo de estas pistas se nos han asignado por número de jugador, en este caso hemos dicho 1, 2, 3 y 4, el número de jugador corresponde a la pista a la que tenemos que ir nosotros. Por ejemplo, Bea, que es Helen y es el jugador 1, su primera pista es la pista número 1, la 2, la 3 y la 4. Y esto significa que cada uno va a seguir una línea de investigación diferente a partir de su primera pista, ¿vale? Ella de la 1, tú de la 2, por ejemplo, tú abres la 2 y a partir de la 2 te van a ir dando diferentes caminos, ¿vale? Es importante seguir... O sea, que es una investigación conjunta, pero cada jugador tiene su propia línea. Tiene su línea. Eso mola mucho. Eso es. Entonces, es cierto que dentro de la investigación se van a ir cruzando pistas, vamos a compartir pistas en algunos momentos, vamos a tener que compartir información. El juego es totalmente cooperativo y estamos dentro de la misma casa en todo momento, es decir, nos podemos comunicar entre nosotros. Es decir, si yo veo algo en un momento dado que te va a servir a ti, yo te lo digo claramente y tú vas por ejemplo, yo te digo, en el sótano está en la pista número 32, por ejemplo, y a ti te interesa encontrar la pista número 32, yo te digo que la pista 32 está en el sótano, por ejemplo, ¿no? O sea, podemos ir comunicándonos todo el rato. Cuando tengamos las 4 líneas de investigación que se van a unir al final en el mismo punto para la resolución del caso, esta es otra de las partes del juego, del caso que hay que resolver, digamos, ¿vale? Y después, por último, la aplicación en este caso va a ir generando eventos paranormales. Vale, que eso ya lo voy a decir. Si estáis oyendo musiquita o algo de fondo, es la propia música que trae la aplicación. Que lo suyo, ahora grabando estará a un tono normal, pero lo suyo es ponérselo bien fuerte, ¿no? Sí. Vale. De hecho... que en cuanto nos callemos de explicar, también se puede subir un poquito y que lo escuche igual. Sí. Y los eventos paranormales, digamos que lo que hacen es se generan aleatoriamente y hacen cosas. Es decir, pues, o son generaciones de fantasmas, o nos bloquean puertas, o nos... hay de todo, hay posesiones, hay de todo metido dentro de los eventos, ¿vale? Estos eventos hay que resolverlos también como parte del juego, ¿vale? Entonces, resolviendo las pistas de aparatos de dispositivo de investigación, las pistas que tenemos del suelo y cada uno con nuestra línea de investigación diferente, y resolviendo todos los eventos de un caso, se resuelve, ¿vale? Esas son las 3 partes que hay que resolver del caso para darlo por concluido, digamos, ¿vale? Y bueno, pues ya podríamos empezar. Entonces, ¿podríamos subir un poquito el volumen? Sí. Encendemos las luces de las miniaturas, las colocamos en el hall. ¡Qué ganas! Bueno, aunque tiene muy buena pinta, yo voy a aprovechar para decir que sigue siendo un proto. Sí. Y que hay cosas que pueden llegar a cambiar hasta la versión final. O sea, que luego para hacernos una idea está guay, pero en una versión final pues hay cosas que nos podremos encontrar de otra forma, que luego no nos regañen. Sí. Vale, entonces, el juego de mecánicas muy sencillas, ¿vale? Respetando el orden de turnos que hemos marcado con la aplicación, ¿vale? Tenemos 3 acciones por turno, cada uno, ¿vale? Por ejemplo, una acción es moverte de una zona a otra. En este caso, por ejemplo, las zonas están delimitadas por la propia casa, ¿vale? En otros casos habrán zonas donde haya muchas más casillas, digamos, por ejemplo, ¿no? Entonces, pasar de una zona a otra es una acción. Luego, intercambiarnos los filtros de colores en las luces, ¿vale? Colocar un filtro en tu linterna, por ejemplo, es una acción. Intercambiarlo por otro color es otra acción, por ejemplo, ¿no? De cara a los fantasmas. Cuando tengamos un fantasma... Por aquí ya han pegado saltito, ¿eh? Sí. Cuando tengamos un fantasma, los fantasmas nos bloquean el paso, digamos, no nos dejan salir de la zona en la que estemos. Sí podemos entrar desde fuera, ¿vale? Entonces,
tendremos que llevar el filtro correspondiente a ese fantasma. A cada fantasma le afecta un tipo de luz diferente, ¿vale? Un color. Tendremos que llevar el filtro correspondiente para poder hacerle una ráfaga de linterna, que es otra acción, ¿vale? Para espantarlo. No hay combate en el juego, se trata de espantar a los fantasmas de la casa para limpiarla del todo, ¿vale? Entonces ellos lo que nos hacen es bloquearnos el paso, ¿vale? Y en el caso de las brujas, cada uno tiene un color, y en el caso de las brujas, por ejemplo, son moradas. Además nos hace falta 2 filtros por fantasma, es decir, tenemos que llevar 2 investigadores, un filtro morado cada uno, para poder derrotar a una bruja, haciendo una ráfaga de linterna y rompiendo los 2 filtros, porque los filtros se rompen cuando haces ráfagas de linterna, ¿vale? Vale, eso sería de cuestión de fantasmas que ya irán surgiendo por el camino, ¿vale? Entonces, bueno, con esas 3 acciones, hay más acciones que, por ejemplo, cuando te quedas sin pilas, cuando tienes la luz apagada, cambian las acciones también, pero bueno, eso lo iremos viendo más adelante. Entonces, por ejemplo, ella es la primera. Pues, por ejemplo, ella ahora mismo tiene 2 opciones con Helen, que sería el jugador número 1. O bien ir a por la pista número 1, o bien ir al sótano a recoger su péndulo y ver si tiene y una eso pista lo decide correcta. ella. Eso lo decide ella. Aunque le podemos comer el tarro porque es cooperativo, ¿no? Efectivamente. Entonces, por ejemplo, hay que decir que ahora mismo no estaba puesto en la parte narrativa, pero sí es cierto que en el caso se te dice dónde están las pistas número 1, 2, 3 y 4 para empezar la investigación, ¿vale? Entonces, ella sabe desde el principio de la fase narrativa que la pista número 1 está en la cuna dentro del dormitorio, ¿vale? Entonces su primer camino es ir al número 1 o a recoger el péndulo, lo que ella decida. Vale. Pues voy a recoger la pista. Entonces miro primero la habitación, que hay letras, una roja, una verde. Mira, ahí está saltando un evento. Os tenéis que fijar en la imagen que sale y luego buscarla en la localización. Lo decía el baño, ¿no? Este es el evento de la bañera. Por ejemplo, lógicamente está en el baño. Se queda ahí el botón puesto y cuando lleguemos al baño, si uno de nosotros quiere entrar al baño y resolver el evento, entonces debo pulsar el botón y ver lo que ocurre, revelarlo en el momento, ¿vale? Esto se puede quedar ahí el tiempo que sea necesario hasta que decidamos ir y resolverlo, ¿vale? Pero es una parte importante del juego, tienes que resolver los eventos. Vale. Entonces tengo 3 acciones, paso por el pasillo. El pasillo es una zona. Una zona, que hay aquí una letra. 2, a la habitación. Hay aquí otras letrillas. Y aquí está el 1. Entonces voy a ver la pista 1. Voy a pistas y... Ya iremos en voz alta. Dice, la cuna parece nueva a pesar de la gruesa capa de polvo. Al levantar el colchón encuentras latas vacías de películas Super 8. En la caja en la que están está escrita la palabra sótano. También encuentras unas marcas en los barrotes. Si decides investigar las latas de películas, debes ir al sótano y buscar la pista 13. O si decides investigar las marcas de los barrotes de la cuna, debes poner un filtro morado en tu linterna. Una vez puesto, debes coger la pista número 21. Y es O, no puedes hacer las 2 cosas. Siempre tienes que elegir una de las 2 caminos, ¿vale? Entonces me voy a colocar un filtro morado porque me queda... Ah, no, ya no me quedan acciones. He hecho 1, 2 y abrir. Entonces me apunto en las libretas los 2 caminos para en el siguiente hacerlo. Vale, este lo devolvemos a la página principal siempre. Tienes que ir apuntando y para eso está esta linternilla que, bueno, de hecho sigue siendo un prototipo y que después será más bonito, ¿no? Esta linterna se utiliza para realmente enfocar a tu ficha de personaje o a las notas que vayas tomando, porque tienes que ir tomando notas para ir recordando lo que tienes que hacer, ¿no? Eso es. Pues mi turno ya estaría. Vas tú. Voy yo, que soy Robert. Robert, que eres este. Y sería o pista 2... Eso es. Eso es, la pista 2, que la tienes en la silla de ruedas en el pasillo, se pasa por esta puerta de aquí, que esto está un poco descolocado, ¿vale? Se pasaría de esta puerta a esta puerta con una acción. O bajar al sótano en dirección a la Biblia que tienes en la... Que para ir al sótano es una puerta por debajo. Por debajo de la escalera pasarías al sótano. Sería 1, 2 y cogerla sería la tercera. Eso es. Vale, pues yo quiero ver la silla. Como tú Sí, quieras. sí, Claro. Vale, entonces... Entonces, eres un poco tía para estas cosas. Ah, así es la vida.
Entonces, igual, ¿no? Sería- Tendría que también mirar un poco... Bueno, lo que puedes pone. mirar, mira, esto de las letras, vamos a aprovechar para explicarlo. Tienes La letras, K azul. letras de colores, Ujú. ¿vale? Una acción es buscar dentro del juego. Buscar letras, esas letras de colores, son objetos que puedes buscar dentro de esa letra. Por ejemplo, digamos que tienes la F verde ahí, por ejemplo. Para coger esta F verde tienes que ponerte un filtro verde en tu linterna, siempre correspondiente a la letra que estés mirando, ¿vale? El color. Vale. Y una vez puesto, entonces podrías venirte al mazo de cartas y coger la F verde. La buscas con ayuda de nuestra linternilla, ¿vale? Que está la última. Y tienes la F verde, ¿vale? Si queréis la desvelamos, lo Sí, que sí, quieras. sí. Desvelamos Pero esa. claro, tendría Bueno, que tienes que haber haber puesto- colocado el filtro, que sería una acción. No Sí. es que lo quiero poner para que vean cómo cambia la luz. Sí, soy capaz. Toma. Pues con tu primera acción pondrías el filtro. Vale, ahí tendrías la luz verde, Ujú. ¿vale? Para ver. Eso sería, una acción es poner el filtro, otra acción es buscar la F verde. Hemos buscado la F verde y te han tocado unas pilas, ¿vale? Que es Vale, que es para la linterna, ¿no? Eso es el kit Esto te lo completo guardas. de pilas. Eso es una recarga de pilas completa, ¿vale? A partir del segundo turno vamos a tener que bajar un punto de las linternas, o sea, de las pilas de nuestra linterna. Vale. Eso en cada turno, ¿vale? A partir del segundo. Y el filtro se rompería. El No, filtro pues no, este solamente se rompe cuando haces ráfaga de linterna contra un fantasma. Vale. Entonces, has puesto tu filtro, has buscado, Me quedaría una acción. te queda una acción. Podrías pasar al. Pues me para- voy a la silla y ya empieza ahí. Vale, pues pasamos aquí. Ahí está. Y ahí se queda, ¿no? Sí. Vale. Vale. Yo estábamos igual, puedo ir. Al baño, puedes ir al baño si quieres. Puedo ir al baño, la verdad es que puedo ir a ver el evento. Puedes Sí, hombre, ir- para que me toque a mí. o ir a ver tu pista o el número 3, que está en la misma sala en las fotografías, La escalera. en la escalera. Vale. La verdad es que me apetece ir al baño. A ver No, qué pasa. pero llegas, ¿no? ¿De camino lo puedo hacer? No. No Sí, llevo. realmente no llegarías porque tienes el pasillo que es una zona, entonces tienes que pasar 1 y 2 y resolver el evento. Ah, Si coges la pista por el camino no te llegan las acciones. Pero bueno, tienes el siguiente turno para hacerlo también. Ah, que vaya Pablo entonces. Vale, pues yo me quedo en mi pista entonces. Vale, Yo pues. soy esta, ahí, Estaría ahí. Entonces y hago vas la pista 3. Que son pistas, pistas, ¿no? eso es, y la Pista 3. 3. Sí. Y lees esta parte. Vale. ¿Te parece extraño que todas las fotos tengan tachado el rostro? Otras fotos de hombres en ropa interior, que aparecen de cuerpo entero. Están agujereadas, claramente dañadas a propósito. Detrás de una de las fotografías hay una nota que dice: nos vemos el día 13 a las 7 de la tarde en el salón de la casa. Y ahora podéis elegir. Vale. Si quieres observar con más detenimiento las fotografías, coge la pista 23. Si quieres investigar sobre la nota que hay en la fotografía, dirígete al salón y busca la pista 15. Entonces, como todavía te quedan acciones, pues realmente te quedan 2. Puedes Sí. hacer dos Puedes cosas, o ir hacer. al salón y coger la pista 15 o coger directamente la 23. Lo que tú quieras. Vale, ¿es salón 15? O directamente la 23. Vale. Que la 23 la puedo coger ahora mismo. Ahora Sí, mismo. porque está en la zona. Si lo ves ahí, Ah, está vale. el 23. Vale, vale. Se aconseja, pues eso, pues ver que las fotografías son de hombres y si vas a observar bien la fotografía, pues igual se aconseja poner algún filtro o no, por si sale algo. Pero claro, eso ya es Ya es hablar por hablar. a mi O, elección. o también yo, por llevar la contraria, si vas al salón, luego te pillarán más cerca para recoger. También la pista de la cocina. También. Hay, ya por curiosidad, ¿hay una buena y una mala o cada una te lleva No. a un No, sitio? no es que sean buenas o malas. Hay pistas en las que hay generación de fantasmas también, por ejemplo. Pero esas a la vez te dan otras pistas Sí. que se pueden. Te pueden ir dando otras pistas. Otro evento diferente. Ahí tenemos la caldera. Vale. ¿vale? La caldera estará en el sótano, supongo, ¿no? Es muy Seguramente. probable. Es muy probable. Claro, y realmente esto no lo... Como ahora tenemos un poco de luz, se ve, pero... Realmente No se estarías ve. totalmente a oscuras y solamente alumbrándote con el enlace de la propia Entonces se imagen. aconseja que cada vez que entres en una estancia mires Mires todo. todo, la veas Eso entera. es. Exactamente. Sí, sí.
De hecho, una norma del juego es, tú puedes siempre alumbrar con tu linterna en la zona en la que estás, pero no puedes alumbrar la de al lado. Porque Claro. no estás. Exactamente. Vale. Bueno, la primera ha sido moverme. No, la primera la es Eso la estás en pista el mismo 3. sitio. Es ver la pista 3. Pues ahora es o te vas al salón a ver La lo de la 15, nota, sí. o te quedas ahí y ves los pectorales. Y a mí me ha llamado la atención. Pero me voy a poner un filtro. ¿Qué luego gusta? También hay que tener en cuenta ahora que eso lo puedes tener en cuenta o no. Te estás viendo fotografías de hombres. Los fantasmas principales son 2 hombres, 2 mujeres, cada uno con un color. Entonces ahí puedes ver, es un poco aleatorio, pero puedes ver si usas el filtro amarillo, que son bulbos, o los filtros verdes, que son los twisted. Me gusta más el verde. Eso. ¿Qué tú estás con verde? Venga, yo también. Pues con tu segunda acción pones el filtro Ajá. y con la tercera podrías ver la pista 23. ¿Qué Vale. teníamos igual, no pistas? Sí. Sí, pista la 23. Sale uno. Y lees. Vale. Cuando miras una de las fotografías fijamente, te da la impresión de que la persona que aparece en ella se mueve. Sueltas las fotos y cuando levantas la vista tienes un fantasma twisted Twisted. delante de ti. Coloca la miniatura de un twisted en tu zona. Vale, los fantasmas afectan de forma diferente según el tipo de fantasma que sea. Por ejemplo, los Twisted hacen 2 puntos, te causan 2 puntos de miedo y te quitan 2 puntos de pilas. ¿Vale? ¿Vale? Oh, no, perdón, 1 punto de pilas. Son 2 de miedo, 1 de pilas, los Twisted, perdón. Entonces, en tu caso, y además les hace falta el filtro verde. Digamos que los filtros es la forma en la que tú tienes de ver mal a los fantasmas. Es decir, les pones el filtro y los ves más bonicos, digamos. Vale. Cuando quitas el filtro o tienes un filtro de diferente color que le afecte, estás viendo al fantasma tal cual es, con lo cual te da miedo. ¿Vale? Vale. A ti no te da miedo porque llevas el filtro verde, pero a mí sí, Ah, porque estoy en la misma zona. Vale. Con lo cual a mí me hace 2 puntos de miedo y me resta 1 punto de pilas. ¿Vale? Los Twisted hacen 2 de miedo y 1 de pilas. Las brujas, 3 de miedo, 2 de pilas. 2 de pilas. El Bullghost, 2 de miedo, 2 de pilas. Y el Whipper, 1 de miedo, 1 de pilas. ¿Vale? vale. Vale. Entonces ya has hecho tus 3 acciones. Comenzaría otra vez. No, falta tú. Tanto yo, claro. Porque ya he dejado Claro, fuera. pero en este caso no te lleva Siempre a a otra la pista. página principal. En este caso no. Entonces tú Hasta tienes que que no. haberte apuntado en la anterior para ir. En este caso te acuerdas perfectamente ahora mismo, porque no tienes muchas, que O sea, tienes que, ir al salón a buscar que la hay que luz. apuntar, no por apuntar, hay que apuntar. Sí, Sí, por, Bien. efectivamente, eso es. sí, por si te olvida. Luego, Vale, pero además, habéis dicho antes que no podía hacer las dos. No, depende, claro. depende de la situación. Es decir, si una pista te llega a un bloqueo, como es este el caso, que no te llega más, tienes que volver hacia atrás. Vale. De hecho, hay caminos dentro de la propia investigación que parece que van avanzando, pero al final llegan a un bloqueo. Entonces tienes que ir apuntándote las pistas anteriores Vale. para retomarlas de nuevo. Vale, otra cosa es, como norma general dentro del juego, cuando empieza el turno un investigador, si tu primera acción, habiendo un fantasma en tu misma zona, no es colocarte el filtro correspondiente, te vuelve a afectar. Por ejemplo, si yo ahora mismo, si hubiese avanzado más en la partida y no tuviese filtros verdes, y no tuviese ahora mismo cómo ponérmelos con un twisted dentro de la zona, me volvería a afectar otra vez igual. Con lo cual, mi primera acción es colocarlo, para así protegerme del twisted. Eso es una acción. Mi segunda acción es ráfaga de linterna contra el twisted. Rompo el filtro, este sí lo pierdo, ¿vale? Y ya espanto al twisted. Y la zona está desbloqueada. Ahora tú puedes salir en tu turno, yo en mi turno igual, ¿vale? He hecho 2 acciones. Entonces, yo tengo dos opciones, que es ir a por la pista 4 o ir a por mi grabadora. Voy a ir a por mi grabadora a la parte de arriba. Me quedo ahí, que es mi tercera acción en el pasillo. Vale. Y empezaría el turno de nuevo. que Ahora empieza se Helen. bajaría 1 de pilas todos. Sí, bajamos 1. Ahí está. Te pilla cerca del baño, ¿eh? Entonces, en mi pista anterior decía que si colocaba un filtro morado podría ver la pista 21, que está aquí. Entonces coloco el filtro morado, ese engancho, y miro la pista 21. Si me voy a pistas, 21.
Vale, te leo si quieres. Cuando colocas el filtro morado de luz ultravioleta puedes ver claramente una inscripción en los barrotes. Ayúdame. Un rastro de gotas de sangre te guía hacia el hall. Cuando llegues allí debes coger la pista número 17. Entonces, por ejemplo, esta sola te da un camino. Ajá. Vale. 17. Vale, pues vamos atrás. Entonces he puesto dos acciones. acciones y no hay letra morada. No. Pues me muevo aquí con la tercera acción. Vale, y ahora otra regla del juego es cuando entramos en una zona donde hay un compañero, nos alentamos mutuamente, ¿vale? Es decir, si ella tiene miedo, que ahora mismo no tiene nada de miedo, recuperaría un punto. Yo tengo 2 puntos de miedo, recupero uno porque veo a Helen que entra y digo, ay, me tranquilizo, digamos, ¿vale? Vale. Pues, Esto es importante saberlo porque cuando estás muy bajo de miedo puedes incluso marcarte formas de ir subiéndote puntos de miedo para recuperarte. Porque si quedas con los puntos de miedo a tope, estás en shock. Tienes que apagar tu linterna y te quedas ahí hasta que alguien te venga a reanimar con una acción que te sube 2 puntos solamente de miedo. ¿Vale? Vale. Entonces me tocaría a mí y yo estoy allí que iba a apuntar a la silla, ¿no? Sí. Vale. Pista 2. ¿Y si me leéis? Sí. Mejor. Una silla de ruedas, vieja, llena de polvo. En el respaldo de la silla puedes ver una mancha de algún tipo de fluido. Te llama la atención un papel que asoma por un agujero que hay en uno de los reposabrazos. Si decides investigar la mancha de fluido, necesitarás colocar el filtro verde en tu linterna y coger la pista 22. Ya lo llevas puesto además. Si decides coger y leer la nota del reposabrazos, coge la pista número 48. Pues ya que tengo el filtro la 22, ¿no? ¿qué es? Vale, La tiene ahí. está ahí además, al lado. Vale. Vale, vamos a volver y la 22. Apúntate que vas con la pista 22. Vale, te la leo. Cuando colocas el filtro verde en tu linterna puedes ver que el fluido está también por el suelo. Una inscripción hecha con las manos reza, ayúdame. El rastro del fluido se pierde por debajo de la puerta, en dirección al hall. Cuando llegues al hall debes coger la pista número 17. Este es el primer cruce que hay de 2 pistas, por ejemplo. Yo iba también al hall a buscar la 17, entonces fue la 17. Entonces una vez que llegues, pues, o sea, que lleguemos, si queremos, podemos coger cada uno una línea. Una línea diferente. O Eso es. tú puedes volver como se unes y yo voy a seguir seguro esa línea porque solo me han mandado esa dirección. Tú puedes volver otra vez a la silla y ver la 48 si quieres. Por ejemplo. Sí, es un poco como, digamos. Vale, entonces... Hay que ir, digamos, apañándose entre todos para ir abriendo al final todas las posibilidades que hay, ¿no? Entonces he hecho 2 acciones, que es mirar la pista 2 y mirar la pista 22. Te queda una. Ahora podría irme al hall, hacia el mirar hall, el o 17. mirar la otra bueno. pista. O ir en dirección al aseo, lo que tú quieras. O ir a por la Biblia. tu pista, eso es. También. O sea, tienes varias opciones. O mirar la 17 o la 48 o bajar al sótano. Yo creo que me voy a volver... ¿Tú vas a ir al hall seguro? Sí. Yo voy al hall. Yo es que ahora me llama la Biblia. Bueno, hay que hacerlo igualmente, o sea que puedes ir yendo si quieres. Vale, pues voy yendo. Vale. ¿Has entrado? ¿Tú tienes miedo? No, ¿no? No. Y tú tampoco tienes miedo, o sea No. que os quedáis igual. Vale. Y te toca. Y me toca. Vale, pues yo voy al baño. Ahí viene otro evento. ¿Qué viene? Hay que fijarse en las cortinas y buscarlas en la casa. Todas estas localizaciones están en el tablero, o sea que hay que buscarlas. Vale. Pues qué Ya bien. tenemos 3, ¿no? Tenemos el baño, tenemos la... Bueno, tú vas a ir abajo. Puedes mirar a ver si está. Vas a ir a por la Biblia. Sí, Que yo, claro. por cierto, ¿dónde tengo que ir? Es que yo tengo que ir allí a... Tú tenías el 15 en el En el salón. También tienes la cámara en la cocina. Tú vete yendo para allá, sola. Recordemos que es un cooperativo. Vale. Vale, venga, sí. Estoy en esta, ¿no? En general. Esa es la Así puerta. que es 1, Eso es. 2. Y veo directamente la cámara. Sí, la puedes ver si quieres. Vale. Entonces te vas vienes a África. le damos así y escuchamos. Comprobaré si se ha
platos salen despedidos. La he grabado, la he grabado. Es una mujer. Es una visión aterradora. Está troceando un torso humano con un cuchillo. Es asqueroso. Entonces, esto es una pista buena, le damos la vuelta, ¿vale? Y si te has fijado, ha salido un número 3 ahí. Te lo tienes que apuntar un papelito, y ¿no? explícalo. Sí. Es importante fijarse en las tipografías que hay en el juego, ¿vale? Por ejemplo, esto se explica además en el juego. Las tipografías de máquina de escribir son pistas de la sección de pistas y de las que podemos encontrar por el suelo. Vale. Y las tipografías que están escritas a mano son Como pistas el 3. relevantes dentro de la investigación, pero que no son pistas de recoger como tal, como el número 3, digamos. Este 3 te servirá para otra cosa, dentro de este caso, no sabes para qué ni cuándo, pero te servirá, ¿vale? Vale. Además es una de las pistas importantes porque te ha salido en una pista buena de audio. Vale, o sea que tengo la pista número 3. Sí, Eso Y ya. Eso es, el número 3. me toca a mí entonces. Yo voy a entrar con mi primera acción, entro al aseo, ¿vale? Esto es el aseo. Aquí tenemos la bañera, que es ese evento de ahí. Habitualmente, como los eventos son cosas malas, lo que voy a hacer es protegerme. Voy a poner un filtro rojo. Esto me da un 25% de posibilidades Eso te iba a decir, digo. no dañarme realmente, ¿no? Entonces, abrimos el evento Y lees. y lo leemos. Hola. Solamente por abrir el evento, la persona que abre el evento a veces puede encontrar cosas, ¿vale? Entonces, me encuentro 2 filtros rojos Ah, qué bien. y me los pongo aquí. Claro, que lo indica ahí. Entonces, leemos el evento y además aplicamos. Habitualmente, si tiene algún efecto el evento, se aplica a la persona que lo abre. Aparte de por ejemplo, en este caso hay generación de fantasmas también. Si hubiese alguien más conmigo, además también se le aplicaría el efecto de los propios fantasmas a la propia persona que esté en ese momento en la zona. Vale. Vale. Entonces leemos, al llegar al lado de la bañera puedes percibir un murmullo a través de la tubería. El olor es insoportable. Ves como de la propia bañera emerge una sombra que se va materializando. Las cucarachas aparecen por todas partes. Oyes un gruñido detrás de ti. Coloca 2 miniaturas de fantasma clase Twisted y una miniatura de fantasma clase Bull Ghost en tu zona. Así que son 2 Twisted y un Bull Ghost. Aquí tenemos el festival del fantasma en la bañera. Tal cual. Sigue. Además, ¿qué más? No, vale. Ya está. Entonces, ¿Recibirías miedo? yo recibo un montón de miedo y de pilas, porque además no me estoy protegiendo de ninguno de los dos. Tengo el filtro rojo, con lo cual tengo a 2 Twisted y a un Bull Ghost. Los 2 Twisted me hacen 4 de miedo y 2 de pilas. 2 de pilas. 1, 2, 3 y 4. Y 2 de pilas. A partir de ahora entra en juego mi habilidad, ¿vale? Cuando tengo este nivel de miedo, tengo una acción de búsqueda extra para Vincent, ¿vale? Para Vincent, cuando tengo esos niveles de miedo, ¿vale? Esto es dependiendo de cada uno de los investigadores, tiene una habilidad diferente. En este caso me va a dar un poco igual porque me van a machacar. Entonces, y ahora me aplico el daño del Bull Ghost, que son 2 de miedo y 2 de pilas. Con lo cual, 2 de miedo quedo en shock y 2 de pilas. Apago mi linterna y yo estoy en shock, ¿vale? Me tenéis que rescatar vosotros. Vale. Así que yo me he quedado ahí tirado. Este evento, cuando se resuelva, daremos a completado al check verde, ¿vale? Para que esté resuelto y ya está. De momento, volvemos a la pantalla principal. Comenzamos el turno y bajamos una de pilas que tenga la luz encendida. Yo, como estoy con la luz apagada, Sí, quien tenga la luz encendida. Y pues voy a ayudarte. Entonces, me coloco. Bueno, pues por ejemplo, en este caso es mejor que te coloques el verde, porque Dos uno de y los dos dos, sí. te va a afectar seguro. Con lo cual, colócate el cambio el verde, filtro. te tapas el antes de mayor entrar, daño. porque si no. ¿Y la linterna no te defiende de uno de los verdes? Te defiende los 2 verdes. Vale, Del Vale. amarillo, ¿no? Pero verde del sí. amarillo sí que te comes el daño. claro. Vale. Entonces, entro, segunda acción,
De esto no me hace nada, pero de este sí. Entonces me bajo 2 ¿Y dos? 2. Eso es. Al estar en la misma habitación subimos 1 porque no me da miedo, o sea, me da tranquilidad. Y con mi... ¿Tú no? No, pero no. No te sube el miedo porque yo estoy en shock. Ah, vale. Pero te voy a alentar y así, antes de matar, ¿no? Para que estés tú vivo. Vale, sí. ¿No? puedes ¿Te parece? alentar. Sí. Entonces con mi tercera acción le aliento y se sube 2 de tranquilidad. Vale, Entonces ya está en juego. Enciendo la linterna de nuevo. Mi primer turno, o sea, mi siguiente turno, como tenemos otra vez la misma situación que al principio, yo lo que sí que tengo la opción es de cambiar mi filtro, que es lo que la regla que os decía antes. Si tu primera acción de tu turno no es colocarte el filtro, te afecta. Con lo cual, en mi siguiente turno yo me voy a colocar el filtro verde para protegerme de ellos, que es los quienes hacen mayor daño. Vale. Voy a del recibir de amarillo. nuevo el amarillo. El amarillo me va a dejar KO otra vez, con 2 de pilas, pero por lo menos, bueno, tengo el filtro verde puesto. ¿Vale? Vale. Me toca a mí. Pues yo quiero ver la Biblia ya. No vas a ayudarnos, tú ahí, picado, ahí, venga, sí, sí, dos sí, contra ya. Soy 2 Entonces- contra 3, sí, uno medio muerto, ¿no? Pero... No, yo ya vengo. Yo tengo que ir al sótano, Pasas por debajo de la escalera. que era por aquí, Sí. y con cambio de zona es 1. Eso es. Y ahora vamos a ver todo el sótano, porque Echarle un vistacillo. aquí hay el número 13, no sé si... eso- Aquí está el evento de De La la caldera. caldera. la caldera. Muy bien. Vale, hay para un con filtro amarillo, ¿no? Sí, filtro amarillo de la F. Está obviamente el péndulo. Ahí tenemos más pistas. No hay nada verde. Y nada verde. Y aquí está para ir a la Biblia. Entonces Ese es otro evento. a saber Me dónde está parece, eso. parece la Han sido cocina. platos. Han sido platos. Vale, Yo entonces, esto ya lo sabía que me iba a pasar. que he perdido la cuenta. He hecho una acción nada más, que es Sí. moverme al sótano. La segunda es meterme en esta habitación Sí. y recoger la Biblia. Le damos a Robert. Escuchamos. Ah. 53. Al ir a recoger la Biblia, estoy viendo a una mujer arrodillada en el centro de la habitación. No te voy a fallar. Voy a cumplir la misión que me has encomendado. Voy a limpiar este pueblo de infieles. Con tu bendición soy más fuerte. Vale. En este caso la pista es buena. Vale, porque hemos tenido el audio. Y además te ha salido una imagen de una gramola y el número 53. El número 53 escrito con letras de máquina. ¿Vale? Con lo cual tienes que encontrar la gramola en el tablero. Esa es la pista, digamos. ¿Vale? Y una vez que la encuentres, ya vas a la pista 53. Eso es. Vale. O sea, que no tienes que estar viendo, ¿no? Por así decirlo. Sí, ahora tienes que ir buscando con tu luz por todas las zonas donde vayas entrando para encontrar la gramola. Ese. ¿De acuerdo? Muy Y bien. ya está. Pero me ha dado mal rollo la muchacha, ¿eh? Vale. Hombre, el cura tiene una voz potente, ¿eh? Vale, y yo estaba allí, que bueno... Bueno, Mira, a ver si está claro, el es evento igual, Ahí igual, parece. ¿sabes? Hay un evento que estás viendo que es Delante el, mío, ¿no? el de la cocina que acaba de sonar. No, justo no, aquí. no afecta, ¿no? Que salte un evento con No. una persona... No, tienes que revelarlo. Vale. digamos. Bueno, pues ya que estoy ahí, ¿no? Me iba a ir a por la 15, pero... Lo revelamos. No salgo. Habitualmente, Yo solita, como ¿no? norma general, los eventos se suelen... Hacer ir en poco a poco, compañía. ¿no? Sí. Venga, vale. Bueno, pero también así lo verás. Está, sí, sí, sí. Abres el armario de la cocina y ves que dentro están todos los platos destruidos. Alguno todavía se tambalea. Sientes un fuerte olor a carne putrefacta que te produce arcadas. La luz de tu linterna empieza a parpadear. Apaga la luz de tu miniatura y baja 2 puntos de batería en tu linterna, de la ficha de personaje. Pues baja el 2 de pilas y se apaga la luz. Vale, y aquí perderías el turno. Y además una acción de tu siguiente turno en volver a encender la linterna, que es otra acción, encender la luz. O sea, que pierdes todos tus Es que ¿para qué? acciones. ¿Para qué? ¿Para qué? Vas a ir tan ¿Pa' qué abres? valiente, ¿Pa' qué ¿eh? abres? Porque me ha asustado. Me ha asustado. Bien. ¿Y eso sería completo? Sí, Sería completado, ¿no? sí, al estar completo le damos a este check,
se queda en verde, ¿vale? Esto sigue siendo un prototipo de la aplicación, quiero decir que... Debería quitarse. No, lo que haremos es ponerle el check fuera Vale. también, ¿vale? Para que esté marcado en verde, como es que sepamos que está hecho, ¿vale? Vale, pues ya. Si nos entonces ya está. quedaríamos todos a oscuras, Sí. se perdería la partida. Sí, se O pierde si nos cuando quedamos te quedas todos sin pilas. en shock, pues también se pierde la partida. Exactamente. Así que eso hay que tenerlo en cuenta. Vale. No irse solo ahí a ver la pista y a Y Como ver yo. el resto. Y es muy importante buscar, por ejemplo, como has buscado tú al principio, ir buscando pilas porque se van Sí, que igual agotando rápidamente. podía haber dejado el evento, ¿no? Y coger esta Por ejemplo, verde también. o algo así. Ir cogiendo pilas, se van renovando los filtros, todo eso. Hay filtros antes de azules. ir- Hay el que, evento. hay que jugarlo y Sí, hay que ir sí. paso a paso, no ir aquí No ir a lo loco. corriendo. Pero ¿qué exactamente. esperas? Si hay una fiesta en el baño. Ya. Oye, Podrías Esa fiesta haber en el antes baño hay que- mirado la eso letra Tienes que cooperar ahí y luego entre todos para resolverlo, el digamos. evento también. Vale. Y te tocaría a ti, Juan. Tocaría a mí. Vale. Mi primero es cambiarme para que no me afecten estos, ¿vale? Eso como primera acción. Como segunda acción no puedo hacer nada porque el Bull Ghost me vuelve a afectar, con lo cual me vuelve a dejar en shock y vuelvo a apagar bajas. la linterna. Y ya bajas Y dos de pilas, que además me deja sin batería directamente, o sea, sin pilas. Aquí además ya entrarían las mecánicas de qué pasa cuando te quedas sin pilas, que también hay, ¿vale? O sea, acciones, me refiero. Ahora mismo estoy bloqueado por fantasmas y no podría hacer nada hasta que vosotros vengáis a ayudarnos y limpiéis esta zona de fantasmas. En el caso de que no hayan fantasmas cuando te quedas sin pilas, una de las acciones puede ser huir de la casa, por ejemplo. Sales corriendo, porque estás súper asustado, sales corriendo, sales del tablero y te hace perder un turno, ¿vale? Se supone que vas a tu furgoneta que tienes fuera, coges pilas nuevas y vuelves a entrar en la casa. Siempre entras a través al hall de la casa, estés donde estés, ¿vale? Con las pilas totalmente cargadas, pero te penaliza un turno completo. Pero ahora no se podría hacer porque está bloqueado. Ahora sí, ahora estoy bloqueado y además en shock, o sea que estoy ahí, me he quedado ahí tirado. Luego si tuvieras pilas también. Si tuvieras como tú pilas, sí que se podría Sí, en el siguiente tu turno primera poner sus acción pilas. puede ser recargarte las pilas también. vale, en este caso sería final de turno y habría que bajar una pila. En caso de que no tengas, ¿pasa algo? No, realmente tú, si no tienes pilas, no puedes bajar más. Vale. Y si estás apagado tampoco baja. Tienes que recuperar las pilas o huir de la casa. O sea que en para este coger caso, nuevas. que tengo la linterna apagada, tampoco pierdo pilas. No. No, Vale. Solo nosotros dos bajaríamos una de pilas en el siguiente turno. eso es. Bueno, pues ya estamos aquí otra vez. Hemos cortado la partida, aunque realmente no la hemos terminado. Nos quedan varios objetos por descubrir y pistas y demás. Pero bueno, tampoco queremos, al final es una partida con spoiler. Esto sería un poco el inicio, un Sí. poco loco, porque nos hemos metido, yo me metí allí en la cocina a lo loco. Vosotros estáis en una fiesta en el baño y esas cosas. Sí. Pero bueno, que sería todo mucho más calmado, investigando bien. Entonces no queremos desvelar ni más pistas ni nada. Entonces Sí. ya sirve para ver un poco la mecánica, el cómo se juega una partida. Sí, aparte, por ejemplo, nosotros nos hemos metido ahí en el baño a lo bestia. Los eventos paranormales, por ejemplo, que están ligadas a cosas malas habitualmente, sí que tienes que ir con cuidado, tienes que ir colocándote filtros. En este caso yo me he colocado, pero me he puesto uno erróneo, por ejemplo, y me ha hecho el daño igual. Pero no es lo mismo entrar 2 que entrar 3 investigadores, o sea, es decir, ir cooperando, digamos, porque los eventos, depende de cuál te toque, hay unos más fáciles, otros más difíciles, en este caso es uno difícil, y te pueden destruir rápidamente, digamos, o sea, hay que ir con cuidado, digamos. Vale. ¿no? Lo hemos abierto para que se vea cómo se desvela un evento, por ejemplo, pero bueno, realmente tienes que ir con tiento, ¿no? Aquí además quizá no se ha visto bien en pantalla, pero teníamos un poquito de luz. Entonces sí que era un poco más fácil ver el mapa, pero que hay que decir que tenemos que ir investigando realmente Sí. todas las localizaciones y saber. Aquí más o menos veíamos dónde estaban las cosas, Sí. aunque estábamos un poco hechos el loco, pero hay que realmente ir, que para eso es la linterna, ¿no? Que parece Sí. un poco de adorno, pero no, realmente es lo que Sí, nos eso- va a servir eso para es. jugar. Realmente sí que tienes que ir alumbrando con tu propio personaje, digamos, en la zona en la que vas a cubrir con la linterna y no puedes pasar mirando o enfocando con la luz a otras habitaciones adyacentes, por ejemplo, bueno, estás en ellas, ¿no? Vale. Entonces es importante lo de la linterna. Sí que tienes que ir buscando con la linterna los números, las pistas o Vale. todo eso. ¿Algo que nos puedas contar de add-on o stretch goal que podamos encontrar en la campaña?
Pues bueno, stretch goals, por ejemplo, os puedo decir que el primer stretch goal de la campaña es, por ejemplo, hay 6 losetas en el juego y que vienen a una sola cara, por ejemplo, ahora mismo. El primer stretch goal es hacerlas a doble cara, porque hemos añadido unas partes, en cada caso, se han añadido unas partes que son, nosotros las llamamos el otro lado, digamos, que es el mismo escenario, pero en el lado paranormal, en el lado del más allá, digamos. En la otra dimensión, digamos. Entonces tenemos que entrar en esa dimensión y hacer otras cosas diferentes también dentro de cada caso. Eso ya amplía las horas de juego, ¿no? Aparte del material propio de la propia loseta. O sea, ¿te sería hacer el caso 2 veces con las 2 visiones? O... No, no es hacerlo, no es tanto como el doble, pero sí que sí que te añade unas cuantas horas de juego, digamos, en las que sí que es imprescindible pasar al otro lado, ¿no? ¿Tendréis, como en otras campañas, algo especial en las primeras horas? O... Sí, por ejemplo, tenemos dos early birds diferentes, que son el early bird con el juego y con los gemelos, que son un tipo de fantasma, son 2 niños pequeños, juguetones, además. Durante las primeras 48 horas se puede conseguir el juego con los gemelos y el juego con la primera expansión del juego, más los gemelos también. Vale. La expansión es una mini campaña de 3 casos, tienes que ir avanzando por esos 3 casos en una misma historia, digamos. Aquí, digamos, en el juego base son casos independientes, pero en esta expansión tienes que ir haciendo los casos de uno en uno, digamos, como una mini campaña. Viene con una miniatura también exclusiva de ese propio caso y además la propia expansión es exclusiva de Kickstarter. Vale, o sea que esa luego no saldrá... No sale en tiendas ni... Vale, pues yo creo que ya hemos dado datos suficientes. Decir, de nuevo, recordar que el 8 de enero estaréis en campaña Kickstarter. Exactamente. Creo que el juego habla por sí solo. Lo hemos nombrado ya en algún vídeo nuestro de juegos esperados y demás. Os hemos podido ver en BGC con vuestra tienda de campaña negra, que creo que os lo habéis currado. Y hablo para los dos, aunque el cuadro de la cámara es un poco raro, pero creo que os lo habéis currado un montón, que la gente no paraba de entrar en partidas. Y no os hacíais enteras, o sea... Sí, no. Era mucha gente la que pasó por BGC. Sí, y la verdad que, bueno, parece que la carpa también llama la atención, ¿no? Entonces, bueno, está muy bien, porque aparte poder jugar a oscuras, que es como realmente... este juego es para jugar a oscuras, al final, ¿no? Entonces, poder jugar a oscuras en una demostración con un montón de luz realmente y poder meterte en un sitio a oscuras a jugar al juego, pues la verdad es que estuvo bien. Llamó bastante la atención, o sea que muy contento. Vale, bueno, pues como siempre, recordad que tenemos por aquí arriba la tarjetita de la campaña, que lo tenéis también en la caja de descripción. Y nada, que seguiremos la campaña, que sabéis, y os lo hemos dicho un montón de veces, que nos llama un montón este juego. Desde que nos contasteis esos primeros testeos, cuando vinisteis con el Badcap, que hace ya un tiempecillo, sí. Y nada más, que dejamos nuestras redes, que podéis preguntarnos lo que queráis, que ellos son también de los que contestan y vienen por aquí a dejar los comentarios. Y que si tenéis cualquier duda, pues que nos podéis preguntar. Muchas gracias por venir a presentarlo. A vosotros. Y ahora toca jugar de verdad. Hombre. Y nos vemos en el próximo vídeo de Mipeltopía. Hasta luego. Adiós.